Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Continuando con nuestra 9ª temporada, en este episodio hablaremos con Sergio Micán. Sergio es el CMO y fundador del ecosistema de desarrollo de negocios digitales Eleven, una empresa especializada en marcas de estilo de vida que tiene como principal objetivo incrementar ventas digitales. Sergio, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, Sergio, nuestro podcast se enfoca en muchos temas y tratamos de buscar aquellos temas que sentimos son interesantes e importantes para nuestra audiencia. En este caso, contigo queremos hablar sobre la idea del e-marketing para diseñadores. Claro, porque entonces a veces los diseñadores sentimos que porque diseñamos y comunicamos, podemos hacer todas las labores y entonces podemos llegar a redes y podemos llegar a una cantidad de lugares. Y cuando llegamos a esos espacios, pues nos damos cuenta que no tenemos ni idea mucho de cómo es la lógica de creación, en este caso, desde el marketing digital. Entonces, para arrancar, si te parece, sería interesante como contextualizar a nuestra audiencia y tocar el tema del e-marketing en el campo de la creación y el diseño. ¿Cómo defines el e-marketing para nosotros, los diseñadores y creativos? Bueno, aquí hay algo muy importante y es que cuando nosotros estamos hablando de e-marketing o e-business, que se podría hablar también de esta forma para creativos, estamos hablando de algo clave y es el reconocimiento de mi segmento de mercado, ¿cierto? Entonces digamos que cuando estamos hablando de esta categoría nos enfocamos mucho en que lo que debería ser muy importante es el canal. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pensamos en canales de comercio electrónico, en una aplicación, en que vamos a vender a través de un canal como WhatsApp, pero la realidad es que esto parte desde algo mucho más importante y es el conocimiento de mi consumidor. Cuando nosotros estamos hablando de marcas de diseño o estamos hablando de estilo de vida, todo es el nicho. Entonces, es súper importante conocer cosas como cuáles sus procesos psicológicos, ¿cierto? Digamos como, por ejemplo, cómo capturar la atención de estos consumidores. Estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver con toda la parte del aspecto sociocultural. Entonces aquí hablamos de temas como el estilo de vida, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores? De hecho, para el diseño, digamos que es un tema clave, o sea, todo lo que tiene que ver con estilo de vida. Y también hablamos de cosas como la toma de decisiones, ¿cierto? Porque la realidad es que cuando nosotros estamos en diseño, las decisiones se toman de forma emocional. Todos quisiéramos que fuera racional, tal vez sería más sencillo, pero no existiría todo lo que existe hoy. Básicamente yo digo muchas veces, saldríamos en pijama, porque pues, ¿qué hay que ponerle a todo esto si simplemente somos racionales? No, realmente el consumo es muy emocional. Entonces, cuando estamos hablando del marketing para diseñadores, creo que estos son aspectos que son muy importantes para tener en cuenta. Y más cuando estamos hablando de marketing, porque resulta que tenemos la imagen para vender, ¿cierto? O sea, digamos que no podemos trabajar con todos los sentidos como lo hacemos normalmente en un punto físico, sino que lo primero que tenemos es la visión, ¿cierto? O sea, como que tenemos esto para poder verlo. Y muchas veces tenemos el sonido. Entonces aquí la experiencia de usuario, todo lo que tiene que ver con UX, UI, que se escucha ahorita tanto, es fundamental realmente para que haya éxito en este desarrollo de negocios. Bueno, ahí tocas un tema fascinante para mí porque yo soy diseñadora UX. Y una de las grandes discusiones precisamente que hacemos contemporáneamente, tanto en el desarrollo de proyectos como en el aula con los estudiantes, es cómo acercarnos
a nuestro grupo objetivo, a nuestro nicho, a nuestro user persona, ¿no? Cómo poder crear esa persona, porque todavía encontramos muchos lugares, muchas discusiones en el diseño en las cuales se enfocan en personas de 20, 22 años, estrato 4, que viven en tal zona de Bogotá. Ujú. Y la discusión es, eso no nos dice nada contemporáneamente de un sujeto a quien yo me le voy a acercar, y menos a través de estas herramientas contemporáneas. ¿Cómo se aproximan desde el e-marketing a esos usuarios, a esos compradores, a esos consumidores potenciales? Bueno, aquí hay algo importantísimo, y es que resulta que cuando nosotros estamos hablando no solo de marketing, sino de segmentación para marcas yo las llamo marcas de estilo de vida, porque digamos que tengo todo lo que tiene que ver con diseño, por ejemplo, moda, cosméticos, prendas de vestir, zapatos, joyería, lujo, ¿cierto? Aquí nosotros estamos hablando de algo muy importante, y es que la segmentación no se hace tanto como, digamos, nos estabas contando, o sea, hablar como de sexo, o hablar de edad, o hablar de ingresos socioeconómicos, ingresos, digamos que nos deja algo muy corto, porque al final una persona que tiene una alta capacidad adquisitiva podría comprarse un celular, y otra persona que no tiene tanta capacidad adquisitiva también lo puede comprar. Lo que pasa es que la diferencia es cuánto tiempo se demoran pagándolo, ¿cierto? Al final de esto. Entonces resulta que el estilo es bien importante acá, ¿cierto? Entonces lo primero que digamos que yo sugiero es eso, o sea, basémonos en segmentaciones más psicográficas, más del estilo de vida. Entonces, por ejemplo, hay personas a las que les gusta, a las que les gusta la aventura, entonces les gustan las motos, pero no son estas motos de correr, sino de salir de viaje, ¿cierto? Como que de estar por diferentes pueblos y demás. Ahí hay un estilo de vida, ¿cierto? Entonces, detrás de esto, ¿qué es todo lo que hay? Porque resulta que estas personas compran ciertos tipos de casco con cierto diseño, la ropa que se ponen, las chaquetas que se ponen son de cierto tipo, usan botas, los guantes tienen que ser más largos. Entonces, desde aquí entra un proceso importante de reconocer cuál es este estilo y poder llegar a ellos. Ahora, cuando nosotros lo llevamos a negocios digitales es, bueno, ¿dónde están estas personas? ¿Cómo les puedo llegar? ¿Qué es lo que están viendo? Entonces, primero, debo tener muy claro cuál es el canal a través de donde voy a realizar la comercialización. Entonces, por ejemplo, mi e-commerce, ¿cómo se debería ver? ¿Cierto? ¿Debería verse de una forma más de aventura o de una forma mucho más racing? Ahí hay una diferencia importante, ¿cierto? Entonces, desde ahí empezamos a trabajar con ese segmento de mercado. Ahora, ¿cómo debo organizar yo toda la parte de productos para que estas personas lo vean de forma organizada y que de pronto compren algo más? Entonces, si resulta que la persona está comprando una chaqueta o un casco, ¿cuál es el siguiente producto que debería comprar? Entonces, está viendo el casco, pero resulta que yo puedo poner cerca a él, oiga, esto también le puede interesar, que también es importante para su protección. Entonces, ¿qué viene? La chaqueta. Cuando esté comprando la chaqueta, ¿qué debería comprar? Las botas, ¿cierto? Entonces, toda esta parte de experiencia tiene que estar alineada a que la persona compre sin necesidad que nadie lo ayude, ¿cierto? Y que pueda comprar de una forma fluida. Es todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, con el UX. Entonces, esto es muy importante para, pues, finalmente lograr que el usuario termine comprando. Fantástico, Sergio. Fíjate que ahí me surge otra pregunta, y es sobre esos desafíos a los cuales se enfrentan los diseñadores, los creativos, al comercializar sus productos, sus trabajos, sus servicios incluso, ¿no? Bueno, desafíos actualmente, digamos que nos encontramos con varios de ellos. Uno de los más importantes para mí tiene que ver con el reconocimiento que tiene este diseñador en el mercado. Y digamos que son desafíos que surgen por diferentes categorías. Yo lo he visto en moda, lo he visto en joyería, lo he visto también, por ejemplo, en cosméticos. Y es que cuando un diseñador no es reconocido, cuando, por ejemplo, no decimos como, mire, el diseñador de joyas que necesitamos específico es este,
no hay recordación. Entonces, básicamente lo que pasa es que uno no sabe a quién comprarle. De hecho, por ejemplo, en Colombia yo he visto una deficiencia en esto y no es que exista como el diseñador de joyería súper reconocido que diga, este es el que siempre voy a comprar. No, entonces incrementar precisamente mi reconocimiento es fundamental. Pero no solamente el reconocimiento que yo tengo a nivel de la primer marca o el primer diseñador que llegue a mi mente cuando voy a comprar es este, no. Aquí es donde empezamos a trabajar a nivel digital, ¿cierto? Entonces, si resulta que yo necesito comprar un anillo, ¿cierto? Para regalar de pronto en estos días, o un anillo de compromiso, las personas no tienen un diseñador en la cabeza de quién debería ser. ¿Dónde es que yo tengo que trabajar esto? Por ejemplo, en Google. Básicamente, cuando yo busque en Google diseñador de anillos de matrimonio, yo debería aparecer de primero. Eso también es reconocimiento, ¿cierto? Que tiene que ver con un posicionamiento digital. Ahora que no solamente Google es el buscador preferido de todos, sino que tenemos a TikTok, que también, por ejemplo, en YouTube yo estoy teniendo un buscador porque es cómo escoger el mejor anillo de matrimonio. Entonces ahí es donde yo tengo que aprovechar también esos canales donde a pesar de que yo no sea reconocido, tengo la posibilidad de aparecer en los primeros resultados y estar por encima de marcas que, por ejemplo, sí pueden ser reconocidas en el mercado. Entonces hay formas, es decir, yo no tengo que ser el diseñador más reconocido para que encuentren mi producto, sino que tengo que, yo lo llamo hackear a la máquina. Es entender cómo funciona el algoritmo y a partir de esto poder ser una respuesta a los consumidores. Claro, yo me imagino que finalmente si cuando uno está empezando su proyecto, mantengámonos un poco en el clúster de moda, que es donde tú más trabajas, pues si mi benchmarking tiene a Carolina Herrera en joyas o en accesorios o en prêt-à-porter o moda, o si tengo a Paula Mendoza en joyería, pues claramente yo que no estoy posicionado, pues es muy complicado entrar en ese mercadeo, en ese lugar en el que ellas ya están posicionadas. Entonces el lugar es redes, es donde empezamos a entrar y a lograr que de alguna manera, como tú lo dices, hackeando la máquina, nos empiecen a encontrar. Hace un tiempo, Google lanzó un estudio que nos mostraba cómo, siendo una marca no tan reconocida, teníamos la posibilidad de llegar al mercado. Entonces, por ejemplo, uno de los hallazgos que esta marca pues tan reconocida encontraba es que nosotros tenemos que mostrarnos, ¿cierto? Entonces, si resulta que alguien busca, como mostraba ahorita en el ejemplo, anillos para compromiso, anillos para matrimonio, y yo no estoy en Google, básicamente no me estoy mostrando. Entonces, suena muy obvio, es lo que hay que hacerlo, pero eso tiene que tener un componente técnico, ¿cierto? Yo tengo que trabajar precisamente en mi página web para que Google me encuentre y que básicamente yo esté ahí. También, por ejemplo, se dan cosas como que si hay una persona reconocida, los que clásicos influenciadores que ayude a apalancarme, eso va a servir, ¿sí? Entonces digamos que en realidad Google habla sobre ocho, digamos que formas de hacerlo, pero es posible, ¿cierto? Porque por ejemplo tú decías Paula Mendoza, y Paula Mendoza claramente ya es bien reconocida en el mercado, digamos que es uno de los pocos casos que yo encuentro, pero es por su forma de mostrar, ¿cierto? Con su forma de comunicar, su publicidad. Pero nosotros podemos, si somos emprendedores, si estamos iniciando, tener diferentes formas de lograrlo, ¿cierto? Fíjate, por ejemplo, en el caso de Paula Mendoza, que la tengo en la mente, es porque yo la encontré a través de la televisión, de Sex and the City. O sea, que como ella diseña joyas para el cast. Entonces busqué, revisé, o sea, hice todo el proceso. Entonces, claro, el que ella se haya conectado con ciertas estrellas de Hollywood, etcétera, pues hace que muchas personas, así como la encontré yo, y es colombiana, ¿no? Sí. Que eso me parece muy, muy bonito. Entonces me gustó la joya y cuando vi que era colombiana empecé a hacerle todo el
el seguimiento, pues porque como diseñadora me interesó y la encontré y se volvió mi referente. O sea, tú me preguntas joyas y ella quedó ahí, ¿no? Porque hubo una pregnancia, pero digamos, el hilo del marketing fue a través de la serie de Sex and the City. Entonces creo que es bien interesante entender cómo la mente de nosotros, consumidores, empieza a funcionar, ¿no? Y empezamos a hacer un rasteo pues de las marcas o de los productos de manera ya no tan convencional, solo a través de publicidad, ¿no? Que era como se Claro. hacía antes. Mira que en esto hay algo bien importante y es que si bien nosotros estamos hablando de digital, digital en este momento es un canal, ¿cierto? Es un canal que nos ayuda a comercializar, a hacer publicidad, pero al final todo parte de conocer cuáles son las necesidades de mi segmento de mercado, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo estoy llegando a personas muy jóvenes, una generación centennial, yo sé que a ellos debo llegarles a través de TikTok, seguramente. Claramente debería hacerlo a través de Instagram, pero si yo intento llegarles a ellos a través de Facebook, estoy completamente perdido, ¿sí? Si por ejemplo estoy llegando a una generación millennial, llegarles a través de TikTok puede funcionar, pero sabemos que este segmento está mucho más orientado hacia Instagram. Mm, Veamos, por ejemplo, el caso de Facebook. En Facebook hay un segmento actualmente millennial que un millennial grande ya tiene 40 años, un poco más. Nos encontramos con estos grupos como por ejemplo Wikimujeres, ¿cierto? Que bueno, ya Y Wikimanes también, sí. exactamente, o sea, ya hay varios, pero entonces, ¿dónde se mueven? En Facebook. Y uno diría como Facebook, pues sí, todavía funciona para ciertas cosas, y no solamente tiene que ver con hacer publicidad directa, sino como, oiga, uno puede sembrar algo por allá, una conversación que puede servir, ¿cierto? Alguien pregunta, oiga, me voy a casar y no sé a quién comprarle el vestido. Oiga, mire, podría ser este. Entonces ahí también hay forma de empezar a mover los productos y como diseñador o como diseñadores nosotros deberíamos estar atentos a dónde es que podemos empezar a mover precisamente nuestra marca y demás. Mm, y estábamos hablando, por ejemplo, de que las redes sociales pueden llegar a tener un impacto importante, sí, claramente, tiene un impacto súper importante en la forma en la que vamos a llegar a los consumidores. Entonces, si por ejemplo yo voy a llegar a este segmento centennial y hablo muy serio, seguramente no voy a impactar, ¿cierto? Entonces también esto es muy importante. Las redes funcionan desde que yo como marca esté dando un contenido interesante, que no sea lo mismo de siempre, ¿cierto? Que de verdad como que haya una dinámica en lo que estoy haciendo, porque de resto se convierte en algo completamente aburrido. Y lo otro que yo debería tener en cuenta aquí es que para mí siempre existen dos segmentos de mercado. El primero es mi consumidor ideal, ¿cierto? Y el otro es la máquina. Ahorita estábamos hablando de eso, de hackear la máquina. Entonces yo necesito saber, por ejemplo, oiga, ¿cómo cambió el algoritmo de TikTok? ¿Cómo cambió el algoritmo de Instagram? Porque resulta que ahora no le da prioridad a las imágenes solas, sino a las que vienen en carrusel o a todo lo que viene en video. Pero mañana, esta tarde, ¿no? Voy a cambiar el algoritmo, ya no es esto. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener claros estos dos segmentos de mercado. Fíjate, Sergio, que eso se enlaza un poco con lo que quería preguntarte y es precisamente cómo esas redes sociales me pueden ayudar a construir mi marca, ¿no? Como empresa, como emprendedor, como diseñador independiente. A la luz un poco de que yo me encuentro mucho y trabajo con los chicos precisamente en creación de marca para industrias creativas y culturales, y la mayoría de ellos dicen, no, pues yo qué voy a hacer, creo mi producto y voy a abrir Instagram, ya. Y con eso ellos sienten que salieron al mercado. Pero no, hay unas lógicas, no es solo crear Instagram, una cuenta que se llame Johanna Zárate Diseño, sino que tiene que haber toda una estrategia de marketing detrás. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, digamos que esa pregunta es muy importante, lo que cuentas es muy importante porque, por ejemplo,
desde mi compañía o desde la consultoría, yo no avanzo con una marca si no hay estrategia. Es fundamental. Ahora, la estrategia está cambiando muchísimo. Antes teníamos la visión de lo que estaba pasando desde lo que veíamos como en el mercado. Entonces yo investigaba lo que pasaba en el mercado, investigaba lo que pasaba en el territorio a nivel político, económico, social y lo traía para decir, mire, usted debe hacer esto. Lo que está pasando hoy en día es que la estrategia tiene que partir desde los datos de lo que está pasando realmente. Entonces yo como diseñador lo que haría es iniciar todo el proceso de comercialización, arrancar con mis redes, arrancar con mi canal de comercio electrónico, con todo lo que necesite y los datos me van diciendo qué es lo que va pasando y cómo voy a orientar mi estrategia. Porque de lo contrario, esto es una presentación bonita, ¿cierto? Una presentación de PowerPoint que es muy linda, pero que resulta que para ejecutarla son muy pocos los planes estratégicos que funcionan realmente. Entonces, sí o sí, tengo que basarme en datos y en implementar. Es muy importante. Hay otro tema clave que se toca aquí y es que desde el diseño, sí o sí, tenemos que partir también desde cómo es mi personalidad, ¿cierto? Entonces, no quiere decir como, oiga, yo soy tal diseñador, creo Instagram y listo. No. Tiene que crearse una personalidad para crear esos contenidos, porque resulta que solo producto es muy aburrido, ¿cierto? O sea, más cuando uno está diseñando y está en marcas de estilo de vida, mostrar solamente el producto, pues es lo más aburrido que existe. Uno quiere ver cómo estoy vendiendo una moto, muéstrame el estilo de vida de andar en moto. Estoy vendiendo por ejemplo, una chaqueta, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo de vida de esa chaqueta? ¿Va a qué restaurantes? ¿Va a cuáles eventos? Si está en cultura, ¿qué espacios de cultura va? Y eso es lo que tendría que promover precisamente la marca o el diseñador. No solamente, digamos, quedarse en productos, sino, oiga, hay que mostrar que esto es interesante, divertido, ¿sí? Y eso requiere creación de mucho contenido, mucha estrategia, tener claro para dónde voy, quién soy, ¿cierto? Y desde ahí empezar precisamente a producir. Claro, lo que es un reto para muchos creativos porque no es tan fácil convertirse a sí mismo en la imagen, ¿no? Yo lo veo con algunas marcas que quien diseña y quien crea es la misma imagen de su producto, ¿no? Que tiene una tendencia y otros pues utilizan modelos, utilizan videos de otros, pero creo que a nivel productivo pues es un reto en ese sentido. Con respecto a esto, entonces, Sergio, ¿qué herramientas o qué recursos le recomendarías tú a nuestra audiencia para mejorar las habilidades en marketing y específicamente en e-marketing? Yo iniciaría por cambiar un poquito esto y pensar en cuáles pueden ser los factores de éxito de un negocio digital. Y el primero de ellos tiene que ver con la innovación. Yo no me puedo quedar en un mismo sitio todo el tiempo, sino tengo que estarme moviendo de forma continua. Y de hecho esto va asociado a la velocidad que se están dando, en la que se están dando los cambios actualmente. Es muy rápido, hoy pasa algo y mañana pasa otra cosa, entonces yo tengo que estar atento a qué está pasando en el mercado, qué me están dando también los datos para hacer innovación, ¿cierto? Entonces resulta que hagámoslo por algo simple. El color más importante de hoy es el rojo. Mañana no es el rojo, mañana es el amarillo. Resulta que hoy estaba de moda el cuero. Mañana es el cuero vegano, ¿cierto? Pero es que eso pasa en 24 horas. Entonces es importante tener esa innovación. Que estamos viendo, por ejemplo, ahorita mayor cantidad de compra de motos de aventura, que es lo que se está dando. Oiga, ¿cómo creo una marca de chaquetas? De hecho, he visto unas de pantalones súper interesantes que se ve como un jean, pero tiene protecciones. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar esa innovación? Eso sería, digamos que el punto número uno, innovar de forma frecuente. Y es que tenemos que estar en un continuo movimiento, ¿cierto? O sea, cuando uno deja de moverse en la bicicleta, ¿qué pasa? Pues se cayó. Es lo mismo que pasa con el marketing. Otro tema importante acá es la agilidad.
la agilidad en los procesos. Entonces, digamos que esto es lo que le pasa a las grandes compañías. Ser ágiles es muy difícil porque mover un barco tan grande es complicado y aún así ellos hoy están empezando a trabajar con metodologías ágiles. Cuando yo soy un diseñador y arranco, es, bueno, ¿cómo cambio rápido esto? Tengo toda la posibilidad de hacerlo, entonces va a ser muy importante y un poco más fácil, ¿sí? En la medida de no movilizar grandes compañías y grandes recursos y equipos gigantescos. Otro tema importante tiene que ver con capturar al segmento de mercado y fidelizarlo, ¿cierto? Porque resulta que cuando yo lo tengo fidelizado, claramente le voy a vender de forma continua a este mismo segmento de mercado. Entonces digamos que lo tengo atrapado un poco, pero atrapado en buena forma, ¿cierto? Atrapado en cómo lo trato muy bien, le presto un muy buen servicio, sé cuáles son los productos que le gusta, resulta que él siempre está viendo que yo me estoy moviendo, entonces eso es muy importante. Y finalmente, otro factor clave allí es la experiencia de usuario. Esto tiene que ver muy con canal. Es el canal de comercio electrónico, la aplicación, lo que sea para vender. Si eso es difícil de usar, apague y vámonos básicamente porque simplemente con que se demore 3 segundos cargando, ya una persona dijo como, ay no, esto se demora cargando mucho, me voy, ¿a dónde? A la competencia directico, porque simplemente esto está en la cabeza y quiero comprar el producto, me voy al competidor. Entonces la experiencia de usuario es fundamental y no puede pasar lo que pasaba hace 15 años, que yo creaba una página web, un canal de comercio electrónico y quedaba ahí durante 5 años igualito. No, eso cambia hoy y mañana. O sea, no, resulta que esto no les gustó, ¿cómo cambiamos esto? Es como una tienda física, esto no se está vendiendo, ¿cómo lo organizo? ¿Cierto? Y está asociado a que yo le asigne recursos. Si yo tengo un canal de comercio electrónico, pero yo no lo atiendo, pues básicamente no pasa nada. ¿Sí? Hay que atenderlo, hay que estar al frente, hay que prestar buen servicio al cliente, hay que mover los productos, saber qué es lo que más se vende, qué es lo que está más integrado. Entonces es un trabajo continuo. El dicho de los abuelos, el que tiene tienda. Que la tienda. Sí, sí, sí. Ahora, fíjate que eso a nivel personal, siento yo, para muchos diseñadores es crítico porque nos acostumbraron en nuestra formación, nos enseñan a terminar el producto, ¿no? Entonces uno cierra el producto y lo entrega. Desde UX una de las grandes luchas es enseñarle a los chicos, y asumo que por lo que te estoy escuchando en el marketing digital pasa lo mismo, y es entender que nunca se cierra de todo el producto, sino que hay que estar innovando, moviendo, cambiando, dispuesto a soltar cosas que ya no funcionan. De alguna manera eso requiere no solo mucha innovación, sino plasticidad en el creativo mismo, ¿no? Entender que no está terminado, que no está perfecto. ¿Hay algún tipo, digamos, de manera en que un diseñador, un creativo pueda medir su éxito de esos esfuerzos en marketing de manera rápida para tomar decisiones de ajustes y cambios? Bueno, aquí hay algo que es muy importante y es trabajar de forma ágil, que era como uno de los puntos de los factores de éxito que tenemos. Nos han acostumbrado a que siempre tenemos que tener el producto finalizado para poder lanzarlo. Y la realidad es que los productos pueden mejorar todo el tiempo. Si nosotros nos vamos a la creación de un producto digital como una aplicación o como un canal de comercio electrónico, yo puedo sacar un canal de comercio electrónico con lo básico, sabiendo, por ejemplo, que debo tener una página de inicio, categoría de producto, carrito y todo el proceso como tal de venta. Pero resulta que a medida que yo voy obteniendo más datos, puedo cambiar estas cosas. Entonces resulta que el filtro que estábamos usando de precio no se usa. ¿Para qué tengo ese filtro de precio? ¿Cierto? Lo voy a quitar. Pero resulta que hay un filtro de colores que sí se está usando. Oiga, ¿cómo hago para hacer que este filtro de colores se vea mucho más? Entonces aquí lo que yo estoy buscando es que la data sea la que a mí me dé la información necesaria para poder realizar los ajustes que se van a tener, por ejemplo, en estos productos digitales. Nos encontramos con cosas como, por ejemplo, que cosas tan sencillas como que un botón es muy pequeño y resulta que el texto que tiene no invita a la compra, ¿cierto? Entonces
hasta esto hay que cambiarlo. Y yo todo el tiempo tengo que estar visualizando mi sitio, tener herramientas que a mí me permitan obtener información para yo poder hacer ajustes. Aquí, ¿qué es lo importante? Tampoco llenarnos de datos, sino tener los datos que son adecuados, porque también uno se llena de 1.000 millones de cosas, de data, y no hace nada. Entonces es tener los específicos. Y aquí la sugerencia tiene que ver con tener indicadores que de verdad sean claves, los llamados KPIs. Pero es que muchas veces escuchamos KPIs y son 50 KPIs, no. Es indicadores clave. Uno puede tener 10 indicadores para saber si funciona o no. Entonces, por ejemplo, las sesiones, qué tantas personas están ingresando al sitio, ¿cierto? Cosas como la tasa de conversión. Entonces resulta que de 100 personas que ingresan, 3 compran, el 3%. Ok, está bien, está mal, ¿cómo lo mejoro? Resulta que hice este pequeño cambio en este botón y la tasa de conversión cambió del 3 al 4%. Ah, bueno. Entonces es todo el tiempo estar trabajando en esto para mejorarlo. Va a llegar un punto en el que, oiga, ya va a estar óptimo, ¿cierto? Entonces pasemos a otra cosa. Pero aquí esto es de Google y Google decía, yo siempre trabajo en beta y uno debería trabajar en modo beta, siempre en mejorar, mejorar, mejorar y no está un producto finalizado nunca. Con respecto a eso y pensando ya un poco en el futuro, ¿qué tendencias crees tú que marcarán el marketing para diseñadores y creativos? Bueno, una que está sonando mucho ahorita, que es fundamental y es inteligencia artificial. Claramente aquí nosotros deberíamos conocer cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que van a ayudar a que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. Yo no veo que vaya a haber un reemplazo precisamente como tal de los diseñadores, sino que lo que vamos a lograr es que con la inteligencia vamos a ser mucho más eficientes. Y siempre hay que tener una planeación estratégica, un pensamiento estratégico para poder alimentar estas inteligencias y que nos ayuden en el proceso. Al final, usar una inteligencia artificial no es tan sencillo, porque hay que alimentarla muy bien y si no se alimenta muy bien, no sale nada positivo. Entonces, esta es una tendencia que, más que tendencia, esto ya se quedó. Nada que hacer, o sea, tenemos que trabajar con ella. Pero yo creo que hay que bajarle un poquito el miedo como a nos van a reemplazar y hay cosas que sí, seguramente. Por ejemplo, hacer un logo. Es muy fácil hacerlo con una inteligencia artificial, pero ¿y qué hay detrás del logo? Si hay planeación, a quién va dirigido, porque pues decirle que haga un logo es muy fácil, pero esto tiene que ir alineado con una personalidad y otras cosas. Otra tendencia importante tiene que ver con la realidad mixta. Sí o sí tenemos que empezar a trabajar para todas estas nuevas pantallas, ¿cierto? O sea, digamos que ahorita Meta y también Apple lanzaron como tal sus gafas, pues digamos que Meta las lanzó hace tiempo, pero sí o sí ahí estamos viendo un nuevo canal. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que estamos hablando de canales. Cuando solamente existía el canal físico, el marketing funcionaba para ellos. El clásico producto, precio, plaza, promoción, el clásico siguió funcionando para digital. Lo mismo va a pasar en estos nuevos canales. Es un nuevo canal, va a seguir funcionando. Lo que pasa es que tiene unas características diferentes, pero la base es la misma, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora en estos entornos visuales mixtos donde yo tengo la realidad, pero también una digital? ¿Cómo va a entrar la publicidad, cierto? ¿Cómo voy a hacer para atraer a mis usuarios hasta ese momento y luego convertirlos en clientes? Cuando, por ejemplo, yo estoy acá hablando contigo y de repente me aparece acá de repente una notificación de algo, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para trabajar en esto? Eso es un reto súper interesante de diseño. A mí eso me parece fascinante y de hecho, por ejemplo, es lo mínimo que viene, porque viene mucha más tecnología. Esto va a ser para el diseño un reto, pero un reto chévere. Hay muchas cosas que hacer. Y una última tendencia tiene que ver con la experiencia de usuario. Se habla de esto desde hace un montón de tiempo,
pero sigue siendo importante. Si mi experiencia no es buena, básicamente el usuario se va a ir. Entonces digamos que esto es algo que no solo es tendencia, sino es una cosa que debemos trabajar de forma frecuente. Cuando estábamos hablando de entornos físicos, yo recuerdo que se hablaba de la ergonomía. Entonces básicamente tenía que ver con, oiga, cómo esto estaba adecuado a mí como usuario. Pasa lo mismo como con digital. Entonces, ¿cómo esta plataforma digital se adecua a mí como usuario? ¿Cómo hago para que usarla sea sencillo y completamente intuitivo? ¿Sí? Y aquí entran aspectos de psicología del consumidor que tienen que ver mucho con la atención. ¿Cómo hago para tener a este usuario mucho tiempo conmigo? Entonces, creo que eso es clave. Creo que de hecho el negocio digital es el negocio de la atención. ¿Cómo hago que muchas personas estén mucho tiempo aquí arrojándome datos que yo pueda usar posteriormente para darles un mejor servicio, digámoslo así? Sí, bueno, en mi caso que llevo tantos años como en este medio, yo empecé cuando esto era multimedia, ¿no? Entonces, pues calcula, he evolucionado, me acuerdo que trabajamos con Flash y con, o sea, como para que la audiencia haga numeritos conmigo. Y ya ahorita estamos en lo digital, en lo digital, en el UX, en el diseño de experiencias. Y lo que he notado en todos los procesos con mis clientes, con las empresas con las que trabajo, pero también con los estudiantes, es que nos hemos refinado como usuarios. Entonces cada vez el usuario es mucho más refinado y tiene mucha mayor claridad de lo que espera que el dispositivo, que el servicio, que el producto haga. Entonces antes, ¿no? Hace 20 años uno decía, no, pero pues es que llama, gracias a Dios el teléfono llama, y eso era una maravilla que llamara, pero ahorita pues es lo mínimo. A mí no me interesa si llama, pues porque lo doy por hecho. La ergonomía, pues es que la doy por hecha, lo que quiero es algo más, algo que me den, y ahí es donde creo que la experiencia de usuario empieza a tomar mucha fuerza, ¿no? Porque damos por hecho ya otras cosas que técnicamente están resueltas, ¿no? Entonces aparecen unas variables que se hacen muy interesantes y tanto el marketing como el diseño de experiencia pues empieza a tomar una fuerza para todos los consumidores futuros. En ese sentido, y para ir cerrando, aunque habría mucho más que preguntarte, Sergio, pero pues evidentemente tenemos un tiempo, ¿qué consejos le dejarías a los profesionales jóvenes que buscan adoptar esos enfoques de e-marketing en sus prácticas de diseño? Bueno, inicialmente pienso que deben trabajar en algo que no necesariamente es digital, sino que parte desde la base y es una buena personalidad de marca. Es bien importante trabajar en eso, porque resulta que cuando la personalidad de marca atrae, simplemente hace eso, atrae. Es como una persona que uno la ve y dice, uy, quiero estar ahí, esa persona se ve súper querida, tengo que ir. Entonces no estamos como buscando el usuario, sino que simplemente el usuario o el cliente va a venir a nosotros, ¿cierto? Esta personalidad se va a ver en los contenidos que creemos en redes sociales, en el canal de comercio electrónico que yo cree, en la forma en la que contesto por WhatsApp. Entonces por eso es tan importante. Ahora, yo los invitaría a que piensen en comercio electrónico desde el primer día. No es una opción, ¿sí? Sí o sí hay que tener un canal de comercio electrónico y hay que basarse en algo que se llama la conveniencia. Hoy mi usuario me va a comprar directamente a través de mi propio canal de comercio electrónico. Pero resulta que hoy tal vez quiere comprar directamente a través de WhatsApp. También debería poder ofrecer mis productos por WhatsApp. Hoy de pronto dijo, está haciendo un sol muy chévere. Oiga, voy a ir al centro comercial. Voy al centro comercial y es conveniente para esta persona. Para aquellas marcas que se animen a estar en Marketplace, sería interesante. Entonces resulta que hoy quiero comprar en Amazon. Listo, podría hacerlo. Depende mucho de la marca, ¿no? No todas las marcas deben estar en Amazon. Hay unas que no deberían estar. Pero sí o sí debo ser conveniente. Clave lo que les cuento. Canal de comercio electrónico es una de las primeras cosas que se debe hacer. Y lo segundo que se debe hacer luego de tenerlo es empiece a recoger datos. Datos va a ser súper importante. Ahora, otro consejo que yo les daría es
conozcan a su consumidor. ¿Cuál es su comportamiento? Y nuevamente los datos nos van a dar información muy importante. ¿Cuáles son sus procesos psicológicos? Uno básico es cómo capturar su atención, ¿cierto? Es muy importante porque es lo que les comentaba, estamos en el negocio de la atención. Segundo, ¿cuál es su estilo de vida? Es decir, ¿esta persona tiene un estilo de vida más de aventura o es una persona más tradicional? ¿Cómo es esta persona? Porque a partir de esto yo le puedo llegar mucho mejor, hasta con la misma pauta, va a ser importante. Y también en la toma de decisiones, ¿cómo hago, por ejemplo, para ser más emocional? Intentemos trabajar desde lo emocional más desde lo racional, porque finalmente lo emocional es lo que me mueve a hacer un clic, ¿listo? Y finalmente, la automatización va a ser bien importante. Entonces resulta que cuando yo manejo 10 clientes, 20 clientes, es sencillo, por ejemplo, conocer el nombre de cada uno de ellos, pero cuando yo manejo 2.000 clientes, necesito automatización. Entonces, por ejemplo, saber cómo a este cliente es al que más le gustan los cascos, a este cliente le gustan mucho los pantalones, ¿cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de motos de aventura. A este cliente le gusta mucho los cascos de colores. Entonces necesito que haya una plataforma que me permita automáticamente segmentar a estos usuarios y que cuando yo envíe información, por ejemplo, por correo electrónico, vaya segmentada, pero de forma automática. En este momento nosotros estamos hablando de temas de eficiencia, ser mucho más rápido y, por ejemplo, eso es lo que nos ayuda a hacer la inteligencia artificial, ser muy rápidos, obviamente con mucha estrategia detrás. Bueno, a mí me parece no solo fascinante, sino muy interesante e importante que nuestra audiencia siga profundizando en estos temas. Al final de la descripción del episodio van a encontrar algunas recomendaciones de más información y también los datos de nuestro invitado y su empresa para que sigan curioseando y conociendo, en este caso, lo que hace Sergio Micán y Eleven. Finalmente, muchísimas gracias, Sergio, por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias para las y los oyentes del podcast y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y nada, espero estar acá nuevamente. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todas y todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook Observatorio de Diseño de Producto.